El pasillo oculto y el jardín secreto. Un viaje en ascensor. Un cuento para grandes. A pesar de la prisa por llegar a su cita en la oficina, su mente estaba llena de pensamientos sobre la conversación que habían tenido en la panadería acerca de la felicidad. Mientras Rashid manejaba el ascensor de regreso al edificio, Said reflexionaba sobre las diferentes perspectivas que había escuchado y sobre su propia creencia de que la felicidad reside dentro de cada individuo. El viaje en ascensor parecía más largo de lo habitual, y Said no podía evitar sentir una ligera incomodidad por la situación. ¿Por qué el ascensor estaba llevándolos por caminos desconocidos en lugar de simplemente llevarlo de regreso a la oficina? Y otra pregunta que recurría constantemente a su mente era sobre Rashid. ¿Quién era ese hombre bien vestido, silencioso y muy respetuoso al que la vida había puesto como su compañero de viaje en ascensor? Finalmente, el ascensor se detuvo y sus puertas se abrieron, revelando un pasillo desconocido en el edificio de la empresa. Said y Rashid intercambiaron miradas de confusión antes de salir del ascensor para investigar su entorno. Lo que descubrieron en ese pasillo oculto cambiaría sus vidas para siempre y los llevaría a una aventura inesperada, llena de misterios, descubrimientos y reflexiones sobre el verdadero significado de la felicidad. En cada paso, el pasillo parecía extenderse infinitamente ante ellos, envuelto en sombras que jugaban con su imaginación. A medida que avanzaban, el sonido de sus pasos resonaba en las paredes, creando una sensación de inquietud que se aferraba a sus corazones. De repente, una luz tenue apareció al final del pasillo, atrayéndolos como un faro en la oscuridad. Con renovada determinación, continuaron avanzando hasta que finalmente alcanzaron la fuente de luz, una pequeña puerta entreabierta que revelaba un resplandor cálido y acogedor. Con el corazón latiendo, Said empujó la puerta y se encontró en una escena sorprendente. Un jardín secreto escondido en lo más profundo del edificio. Flores de colores brillantes bailaban con la brisa mientras el sol se filtraba entre las ramas de los árboles, creando un ambiente de serenidad y paz. En el centro del jardín, un grupo de personas se reunía en círculo, inmersas en una conversación animada sobre la felicidad. Entre ellas se encontraban las dos mujeres que habían llegado a la panadería para encontrarse con Raúl, el alto ejecutivo de la empresa, quien también estaba allí. Al ver a Said y Rashid, los recibieron con sonrisas cálidas y los invitaron a unirse a la conversación. Con cada palabra compartida, la comprensión de la felicidad se ampliaba, abarcando tanto aspectos externos como internos de la vida humana. En ese momento, Said se dio cuenta que Rashid daba opiniones muy profundas sobre el tema de la felicidad y que además el grupo lo trataba con profundo respeto y cariño. Era como si ya lo conocieran. Hacía preguntas al grupo que los invitaba a reflexionar e interrogarse sobre este tema. Algunas de las preguntas que Rashid hizo fueron: ¿la felicidad es un estado permanente o es un objetivo que se persigue en la vida? ¿Es posible alcanzar la felicidad sin experimentar momentos de tristeza o dolor? La felicidad es un concepto universal
o varía según la cultura, la religión y las circunstancias individuales? En el grupo se escucharon respuestas como: la felicidad es un estado constante que se puede lograr simplemente cumpliendo una serie de objetivos predefinidos en la vida. Una vez que se alcanzan estos objetivos, la felicidad se mantiene de forma perpetua sin necesidad de más esfuerzos. Esta es otra respuesta que se escuchó en el grupo. La felicidad es un estado emocional que puede experimentarse de manera temporal o duradera. Si bien perseguir metas y objetivos puede contribuir a la felicidad, es importante reconocer que la verdadera felicidad puede encontrarse en el momento presente y en la apreciación de las pequeñas cosas de la vida. Ante la pregunta de si es posible alcanzar la felicidad en momentos de tristeza y dolor, alguna respuesta fue: la tristeza y el dolor son experiencias naturales en la vida humana y forman parte del espectro emocional. Aunque pueden ser difíciles, también pueden proporcionar lecciones valiosas y permitir un crecimiento personal. La felicidad no necesariamente significa la ausencia de tristeza o dolor, sino la capacidad de manejar y superar los desafíos de manera constructiva. Y con la pregunta sobre si la felicidad es un concepto universal o varía según la cultura, la religión y las circunstancias individuales, alguien respondió que la felicidad es un concepto universal que se experimenta de la misma manera en todas las culturas, religiones y circunstancias individuales. No importa el contexto en el que se encuentra una persona, la felicidad siempre se persigue y se busca de la misma forma en todas partes. Rashid, el ascensorista, que era un hombre justo, sobre esta pregunta dijo: la percepción y la experiencia de la felicidad pueden estar influenciadas por factores culturales, religiosos, sociales y personales. Lo que puede traer felicidad a una persona puede no ser lo mismo para otra. Además, las circunstancias individuales, como el entorno socioeconómico, la salud y las relaciones personales, pueden afectar la capacidad de una persona para experimentar la felicidad. Por lo tanto, aunque existen aspectos universales de la felicidad, también es un concepto que puede variar significativamente según el contexto y las experiencias individuales. En este momento, Said se dio cuenta que la búsqueda de la felicidad no es un destino final, sino un viaje continuo de autodescubrimiento y conexión con los demás. Esta reflexión le dejó una sensación de paz en el corazón y por unos minutos más se sumergió en la conversación, dándose cuenta que este encuentro cambiaría su perspectiva de la felicidad para siempre. Said miró su reloj y se dio cuenta que el tiempo no había pasado. Era como si se hubiese detenido. Era como si estuviera dentro de un túnel en donde el tiempo no pasa. Su reloj marcaba la misma hora que cuando salió de la panadería. Said y Rashid se despidieron del grupo con un profundo sentido de gratitud y renovada determinación. Y aunque el camino hacia la felicidad aún era incierto, sabían que estaban a un paso más cerca de encontrarlo. Y así, mientras el ascensor los llevaba de regreso a la realidad de la oficina, llevaban consigo el recuerdo de este encuentro inolvidable y la certeza
de que en medio de la incertidumbre, la felicidad siempre estaba al alcance de la mano, esperando para ser descubierta.